Personas Geniales es un programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN 40. Trata de hablar de las personas que han contribuido a que nuestras vidas sean mejores o que nos han dado un modelo o un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Hablamos de líderes y hablamos de personas que son inspiración para millones de personas. Y hoy hablaremos de Franklin Delano Roosevelt, Isabel Revuelta y yo. Isabel, gracias por estar con nosotros. Qué agradable hablar de este hombre que a mí me parece una de las grandes figuras de Estados Unidos y uno de los grandes modelos en el mundo. Fíjate, siempre que hacen encuestas a los norteamericanos de cuáles fueron sus mejores presidentes, invariablemente el primero es Washington, el segundo Lincoln, el tercero Franklin Delano Roosevelt. Y luego todos los demás van cambiando con cada año. Claro. Pero estos tres se mantienen Siempre invictos. Por supuesto. No sé si a ti te parezca, pero tenemos una especie de impronta de Franklin Delano Roosevelt al lado de Stalin y al lado de Churchill para comprender lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Me estoy adelantando un poco, pero ese líder nato que fue Franklin Delano Roosevelt no nada más lo es para los estadounidenses, sino también para el resto de la historia del siglo XX que no se entendería sin entenderle a él. Hay que situarnos en un Estados Unidos tras una de las debacles económicas más atroces de las que fueron víctimas, que fue la crisis de 1929, cuando este político, porque además educadísimo en estas escuelas Ivy, digamos estas escuelas maravillosas de Estados Unidos, de una élite, él sale con unas ideas revolucionarias, permíteme el término, en los Estados Unidos, porque será quien pone el famoso New Deal sobre la mesa. Pero fíjate qué temas más impresionantes tiene que lidiar. Él es el que acaba con la ley seca. ¿Cómo salir de un Estados Unidos, Gerardo, en esa crisis económica del 29? Fíjate que Roosevelt era un niño rico que estudió en Harvard. Harvard, claro. Un niño que tenía todo a su disposición y nunca fue un hombre que se preocupara mucho por la gente. Pero a los 29 años tiene un ataque de polio y ya no puede caminar. Ya no, levantarse es imposible, necesita una ayuda. Y toda su vida desde los 29 años va a tener que tener arneses en las piernas. Esto fue una tragedia espantosa, pero a partir de entonces fue senador, fue subsecretario, fue gobernador de Nueva York, pero a partir de entonces va a Warm Spring y convive con un montón de gente muy lastimada. Claro. Y se da cuenta de cómo vive el pueblo norteamericano. Y este niño rico dice, uy, yo no había pensado en esto, yo no había considerado esto. Hay una muy buena película que se llama Warm Springs, hablando un poco de esta rehabilitación de Roosevelt en el balneario. Nunca pudo volver a pararse y siempre andaba en silla de ruedas. En la crisis de 29, el presidente es Hoover. Es un neoliberal completo. Sí, sí, y dice, sí. si los bancos se endeudaron, que paguen. Yo no los voy a rescatar. Y se cae la economía de Estados Unidos y del mundo. Claro que los bancos fueron abusivos, claro, cometieron un montón de errores, pero tenían que haberlo rescatado, porque Claro. si se caen los bancos, se cae todo. Todo. Y Roosevelt, alguien me dijo el otro día, es que Roosevelt provocó el crack de 29. Crack llega a la presidencia en 1933, claro. después del crack. Exactamente. Oye, ¿y era sobrino Sobrino de Teodoro. De Teodoro. Y se casó con una sobrina de Teodoro, Exacto, que era del primer Roosevelt. Para Teodoro es el famoso Teddy Roosevelt, y una acotación, los teddy bears, los ositos de peluche, están inspirados en ese Teddy Roosevelt. Bueno, volviendo a este Estados Unidos lastimado, a esta población lastimada, efectivamente será muy sensible a ello y es de las primeras mentes que habla, sí, de esta idea. Por supuesto, el mercado era muy importante, pero con reglas. Un Estado no metiche, pero con reglas. Un Estado que no fuera en contra de la libertad de lo que eran los Estados Unidos, pero con unas normas y una sensibilidad a eso que llamas de las personas que estaban sufriendo. Estados Unidos estaba en una de las crisis, yo creo que la más terrible del mundo que ha padecido, porque además no había reglas claras en esa vida bursátil, en esa bolsa de valores que llevó incluso al suicidio y a tener que reorganizar desde la agricultura, los combustibles,
por supuesto que la ley seca se acaba. ¿Por qué? Porque el mercado tenía que abrirse y mucha gente vivía de esa producción. En fin, es un hombre que a mí me parece muy interesante. Como tú dices, llega a la presidencia en 1933, tendrá otros periodos. Y por supuesto que es popular porque fueron tiempos aciagos. Primero la crisis del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la gran aportación de Franklin Delano Roosevelt? Él llega y dice, bueno, se está cayendo mi país. ¿Sí? Si yo aplico modelitos y recetas como Hoover o como Coolidge antes, pues esto no va a funcionar, tengo que hacer algo. Su lema era, intenta algo. Y si no funciona, intenta otra cosa. Y si esa tampoco funciona, Profundo, intenta algo. claro. Siempre intenta algo. Claro. Y cuando toma posesión, usando las palabras de Montaigne, dice, a lo único a lo que tenemos que tener miedo Es al miedo. al miedo. Sí. Era un hombre que hablaba, era encantador, simpatiquísimo, sedujo a la gente. Y cuando tienen, señores, saquen sus ahorros de los bancos, él estrena la radio y empieza a tener estas charlas ante la chimenea. Señores, confíen en los bancos, denos una oportunidad. Sí. Si es cierto, fallamos, metan su dinero al banco. En el colchón no les va a dar nada. Claro. Y empieza a reactivar la economía. Pero se da cuenta que no basta con sentarse y decir, no, el gobierno tiene que ser neutral, tiene que hacer cosas. Mira, yo no soy partidario de poner precios fijos, yo no soy partidario de salarios mínimos, yo no soy partidario de ciertas medidas, pero estas medidas fueron en ese momento fundamentales. Y dice Esa es la Kershaw, clave. nadie hizo nada, nadie hizo tanto Sí. por el libre mercado, nadie hizo tanto por el capitalismo como Roosevelt. Con Y esas reglas. con medidas casi contrarias. Claro, porque era el momento, Gerardo, era lo que se Claro. necesitaba en ese momento. Y en cambio Hoover, que incluso hay un adjetivo que es hooverista es absolutamente frío, que no te interesa, pero estás viendo que se está desmoronando incluso por aquello que tú estás a favor, que es la economía, y no te interesa porque eres absolutamente hooverista y cuadrado. Él lo que hace es que la receta que se necesitaba en ese momento es el gran médico, es la gran medicina, y es una medicina que inspirará, ese New Deal inspirará no nada más a los estadounidenses, inspirará también a los aliados. ¿Por qué me adelanto un poco? Porque él lo que hace en ese periodo entre guerras del mundo es justamente ser moderado, pero era un político nato, era un hombre muy astuto y muy intuitivo, y era muy tranquila la forma de hablar y de ser. Entonces estaba a expectativas, lo mismo que estuvo Gran Bretaña, lo mismo que estuvo Europa, ante el nazismo, que odiaba profundamente, pero era bastante moderado, estaba esperando los acontecimientos hasta que obviamente lo alcanza Pearl Harbor en 44 y entonces entrarán ya a la guerra en ese momento. Pero lo que quiero hablar lo que quiero decir de este hombre, que imaginémoslo con esa dificultad física, pero también con ese don para la gente, era potentísimo, poderosísimo lo que tenía. Potentísimo. Cuando lo criticaban sus enemigos, la ultraderecha, es un maldito inválido. Se Sí. refieren a él con un gran desprecio, Sí. porque andaba en silla de ruedas. Sí. Dijo, a ver, señores, yo no me postulé para ser atleta, yo quiero ser el presidente. Y como presidente tomó medidas, muchas medidas que fueron impopulares en su momento, pero que hoy dicen salvó a Estados Unidos, salvó a la economía norteamericana. Sí. Sus críticos dicen, no fue él, fue la guerra. Pero él supo en qué momento entrar a la guerra y cómo Exacto. potencializar esa guerra. Se asocia con Churchill Sí. y va a ir a la guerra. Pero él había prometido una y otra vez que nunca iría a la guerra. Sí. Dijo, después de la Primera Guerra Mundial, yo no sacrificaré a un solo joven norteamericano en una guerra extranjera. Claro. Pero sabía que si no lo hacía, Hitler iba, el siguiente móvil, el siguiente blanco iba a ser Estados Unidos. Claro. Y es un hombre tan buen político, se cuenta esta anécdota de él, que alguna vez va a verlo un grupo de gentes y le exponen un tema y les dice, tiene usted toda la razón, tienen toda la razón. Al día siguiente va el otro grupo contrario y le exponen el tema respecto al primer grupo y les dice, tienen ustedes toda la razón. Y su secretario que estaba oyéndolo le dijo, señor presidente, con todo respeto, si le da la razón a uno, si le da la razón al otro, usted va a tener problemas. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Era un hombre muy simpático. Y se supo relacionar de las personas necesarias, de las mejores mentes de esa Sin época. duda. Incluso puedo decirte que el matrimonio que tiene con Eleanor Roosevelt, porque es una mujer también muy importante, es una mujer en la sociedad norteamericana. Tenemos que hablar de ella en un programa En otro especial. programa aparte, exacto, hay que hacerlo, porque también tiene mucho que ver con esta afinidad con el pueblo estadounidense, pueblo que les apoyará en esta guerra tremenda, porque sí significa un costo muy grande en vidas, en dinero para los Estados Unidos, y ya que está metido en la guerra, que además tiene una amistad personal con Churchill, eso también deberíamos de hablarlo en otra ocasión,
Pero a lo que voy y lo que quiero enfatizar es, cuando ya está teniendo este monstruo que es el nazismo, esta guerra brutal que está significando el nazismo en el mundo, dice, vamos a atacar, no por lo que nos atacaron, que fue el Pacífico, vamos a atacar por Europa. ¿Cómo, señor presidente? Pero la estrategia que apoya del día D en Normandía también tiene mucho que ver con sus decisiones. Ya no verá el final de la guerra, morirá de un derrame en abril de 1945, pero yo creo que fue el gran artífice de ese No vio triunfo. el final de la guerra, pero supo que se iba a ganar. Él inspiró la ONU, él inspiró el Banco Mundial, él inspiró una gran cantidad de instituciones actuales. Dice de él John Kenneth Galbraith, la gran ventaja de Roosevelt es que no tenía ideología. No era un hombre, voy para acá, voy para allá, derecha, izquierda, lo cual siempre ha sido destructivo, las ideologías, las religiones, los fanatismos. Él era un pragmático. ¿Qué funciona hoy? Lo aplico. Claro. Lo mismo que hoy funcionó, ya no funciona mañana, ya lo desaplico. Esa visión de siempre intenta algo. De pronto va y ve la presa Wilson, que es una presa gigantesca, y ve casas a oscuras, aquí no llega la luz. Si ahora tienen la presa y tienen casas oscuras, ponemos una hidroeléctrica. Y crea la Administration Tennessee Valley, que es para echar a andar a partir de la presa energía hidroeléctrica. En este momento funciona esto. Tú mencionaste, de pronto se da cuenta que las mafias están tomando todo el país. Dice, ¿por qué? Pues es que el presidente Wilson prohibió el alcohol. El alcohol. Dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y en 1933 impulsa una nueva enmienda a la Constitución para despenalizar la producción, la distribución y el consumo de alcohol. Y sale con un martini diciendo, salud, se acabó, compren todo el alcohol. Y como por arte de magia, se acabó la violencia en un montón de lugares de Estados Unidos, porque legaliza el alcohol. Wilson era un hombre bien intencionado, pero no pragmático. Lo prohíbe, dice, no, el alcohol causa estragos. Sí los causaba, pero causaba más estragos prohibirlo y tener una guerra de esa naturaleza. Y yo creo que esa astucia provenía también de su inmensa admiración y su real fe hacia la libertad. Él da un discurso magnífico en 1941 ante el Congreso, donde habla de 4 libertades que no se pueden perder jamás, ni en el Estado, ni en el ser humano. Es un hombre que acepta esas libertades, que busca esas libertades, pero fíjate, Gerardo, ¿qué diferencia con Hoover, que hablaba de ese libre mercado a ultranza, eso que nadie tiene que meter la mano? Si tú ves el New Deal, si tú ves el tema de los aranceles, de los impuestos, de las horas de trabajo incluso que pone en las industrias, si tú ves la mano, dirías, no, este hombre es absolutamente, no tiene nada que ver con el libre mercado, es completamente el Estado fuerte, centralizado, y no. Es paradójico lo que hace con esa libertad, y al final justamente dice, no puede nadie vivir sin la libertad de una buena vida, de un buen ingreso. Eso es brutal, eso es, hoy diríamos que es socialista, ¿me explico? Dice Isaiah Berlin, de que no hay ninguna duda de su filiación. Isaiah Berlin dice, Roosevelt tenía todas las características de un dictador, pero estaba de nuestro lado. Claro. Fue un hombre que rehabilita a Estados Unidos, y dice Bill Clinton, Roosevelt crea la clase media norteamericana. Él la creó. Es un hombre enorme, es un hombre inmenso. Y tuvo que aplicar medidas aquí, ahora de derecha, ahora de izquierda, ahora de centro. Nombra a la primera mujer en su gabinete, Frances Perkins. Nombra al primer juez negro. O sea, es un hombre de gran avanzada, de gran visión, y es un hombre al que yo he admirado profundamente. Sin duda, y para entender ese Estados Unidos que tras esa Segunda Guerra Mundial se convierte en la gran potencia, se convierte en el granero del mundo y se convierte en esa potencia fuerte, no la podemos entender sin las bases de un Roosevelt en esos 4 periodos y en esa presidencia tan importante. Pero se nos acabó el tiempo, querido Gerardo, ya no podemos hablar un poco más de Roosevelt, haremos uno de su esposa. ¿Te parece bien? De Eleanor. Sí, me encanta. Me parece muy bien. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Personajes Geniales.